gloria y la honra, Padre. Heavenly Father, we want to give you all the glory, all the honor. Gracias por preparar nuestros corazones, Señor, Thank you for preparing our hearts para escuchar y recibir una palabra tuya. so that we can listen and receive a word from you. Yo te pido, Señor, And I ask you, de que Lord, una palabra tuya caiga en nuestros corazones, that Señor, one of your words may fall in our heart para seguir cambiando, so that we can continue to para change seguir progresando en nuestras and vidas, Señor, progressing in our life, y que cada vez vayamos de mejor en mejor. and that each day we go from good to better. En el nombre de Jesús, amén. In the name of Jesus, amen. Ayer tuve la oportunidad Yesterday, I had the opportunity de hablar con una persona to speak with someone, que conozco hace bastante tiempo, ¿no? a person that I've known for a long time. Y se abría conmigo y empezábamos a hablar de lo que es su vida, ¿no? And he started to open up his heart, and we were talking about his life. Él me decía que había salido del hospital hace 3 meses, He told me that he had left the hospital 3 months ago. el hospital psiquiátrico, It was the psychiatric ward porque nunca ha podido llevar una vida como él ha querido. because he's never been able to have the life that he's wanted. Y todo apuntaba por el trauma que él tenía en el pasado. And it all started with some trauma in his life. Hablaba de que el padre le pegaba, él recuerda todas las palizas que el padre le daba, He used to remember all the beatings he had from his father. todo tanto físico como mental, ¿verdad? It was physical, it was mental, Que le llegó a crear un carácter en su vida that made this character in him. y se veía reflejado en él, ¿verdad? And he saw it reflected in him. Porque él también es una persona muy fuerte, ¿verdad? And he's also a person who's very strong. De carácter, He has a strong character porque lo vivió desde pequeñito. because that's what he learned when he was young. Y él empezaba a llorar And he began to cry. y me decía, y no he sabido cómo llevar mi vida. And he says, I don't know how to do my life. Una persona que tiene de todo, It's a person who has everything. empresa, una buena casa, He has his business. He has a good home, una buena familia a good family que ha hecho con su mujer, ¿no? that he has with his wife. Pero eso siempre ha creado en él una pared, ¿verdad? Donde no ha podido superar. But that has created a wall that he hasn't been able to bring down. Y eso me hacía meditar un poco de la palabra que voy a traer hoy, ¿verdad? And it made me meditate on the word that I was going to share today. Yo quiero compartir sobre el temperamento y el carácter. I wanted to share with you today about temperament and character. Que muchas veces pensamos que es un sinónimo, pero es algo completamente diferente, Many ¿verdad? times we think it's the same thing, but it isn't. El temperamento es algo que nacemos con él, ¿verdad? Temperament is something that we're born with, Algo que traemos, ¿verdad? something that we have. Algo que traemos de fábrica. It's something that we bring as it's, manufactured into us. Algo que traemos muchas veces cuando hago una cosa, mi madre siempre dice, no, eres igualito que tu padre. It's the same as, when I'll do something and my mother says, you're exactly like your dad. Tienes esa forma que eres igualito, reaccionas de la misma manera, ¿verdad? You have that form, you react the same way as your dad. Y eso es lo que tenemos en nuestras vidas, ¿verdad? And that is what we have in our lives. Pero también tenemos que tener cuidado con ese temperamento. But we also need to be careful with that Y temperament. tenemos que formar un carácter que pueda dominar ese temperamento. And we need to form a character that can control that temperament. Y ese carácter, el único carácter que podemos tener para dominar ese temperamento es el de Jesucristo. And the only character that we can have that is able to control the temperament is the character of Jesus. Nuestro carácter sin Jesús Our character without Jesus es las consecuencias, es creado por nuestro temperamento. is the consequences from the temperament that we have. Es la forma que hemos aprendido a lidiar con situaciones de nuestras vidas, de todas nuestras vidas, The ¿verdad? way that we've learned to deal with situations in our life through all our experiences. Y ese carácter tenemos que morir a ese carácter, ¿verdad? And we need to die to that character. Y empezar a crear en nosotros un carácter nuevo. And we need to create a new character in us. Y yo quiero hablar sobre tres grandes cárceles que tenemos con nuestro temperamento, ¿verdad?
And I want to talk about 3 prisons that we have, which are caused by the temperament that we have. Una de las muy comunes One that is very common es la depresión. is depression. Entrar en depresión When we enter into depression, es muy común hoy en día, ¿verdad? it's very common today. Esa melancolía que entra en nosotros, que no podemos seguir adelante, ¿verdad? This melancholy that we feel we can't carry on. Y yo decía, ¿cómo puedo definir la depresión? And I was wondering, how can I define depression? Y lo definía así, es el exceso del pasado. And the way that I think of it, it's the excess of our past. De tener nuestra cabeza acumulada de cosas del pasado. Where our mind is just full of everything that has happened in the past. Cosas que no vamos a poder resolver. Things that we can't resolve Porque el pasado no podemos hacer nada. because we can't do anything about the past. Y nos creamos una depresión grandísima porque síntomas de culpabilidad. Because when we do that, we have this feeling of guilt. Es una constante meditación sobre nuestros errores que hemos And we cometido del keep pasado, ¿verdad? meditating about the mistakes we have done in the past Y los traumas. and the traumas, Y eso nos condena, ¿verdad? Muchas veces. and we feel condemned. Y la única forma de librarnos de eso And the only way to be freed from it es cuando vamos a Jesús. is when we come to Jesus. Por su sangre preciosa By his precious blood, somos perdonados. we are forgiven Porque Él murió un día en la cruz. because he died on the cross. Nosotros tenemos ese privilegio And we now have that privilege de poder ir a Jesús to be able to go to y Jesus darle todo nuestro pasado. and give him all our past Quitar esa carga que muchas veces tenemos. and take away that burden. Esas cargas que no nos dejan caminar correctamente. That burden that doesn't allow us to walk properly. Esas cargas que muchas veces nos desvían. And it's a burden that can get us off track. Pero una cosa que buena es, ¿verdad? But there's one thing that is very good. Que Jesús es bueno. Jesus is good. Jesús es bueno con cada uno de nosotros. He is good with each one of us. Nunca nos podemos olvidar de eso. We can never forget that. Nunca. Never. El Señor te perdona. God forgives you. Todo el pasado te limpia de tu pasado. He cleanses you from all your past Para ser una nueva criatura en Cristo Jesús. so that you can be a new creation in Christ Jesus. Una nueva criatura con un nuevo carácter. A new creation with a new character. El carácter de Jesucristo The character of Jesus en nuestras vidas. in our lives. A mí me gustaría un día que la gente me mirara I would like it if one day someone saw me, y no me diga más, te pareces a tu padre. that they say, you look like your father. A mí me gustaría que un día me dijeran, te pareces a tu padre, pero el que está en los cielos. I would prefer if they say, you look like your father, but the one who's in heaven. Y eso es lo que intentamos cada día, ¿verdad? And that's what we try to do every day. No es que seamos perfectos, It's not that we're perfect, pero tenemos que seguir progresando en nuestra but we vida. need to be progressing. No puede haber nada que nos paralice, que nos condene. We don't need things that paralyze us or stop us. Y por eso en Filipenses 3, And 13, that's 14 why dice, in Philippians 3:13 it says, "Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus." amén, olvidando lo que queda atrás. Forgetting what is behind. Yo tengo una ventaja más. Yo tengo una ventaja. I have an advantage here. Yo tengo una memoria I have a terrible memory, y eso es una bendición, and it's a blessing porque se me olvida todo lo que hago atrás. because I forget what's happened in the past. Yo algunas veces, yo hablaba con Pablo el otro día y dice, algunas veces I was talking with Pablo the other day. me peleo con alguien o I have discutimos a fight or an argument with y someone, a las 4 o 5 horas me doy la vuelta y ya ni me acuerdo. and 4 or 5 hours later, I don't remember. Eso es una ventaja, ¿eh? That's an advantage. O sea, a mí el pasado no me condena, ¿no? So the past doesn't condemn me, Y es un privilegio and that is a que el privilege Señor me dio en mi vida, ¿verdad? that God has given me. Contento estoy con eso. I'm happy with that. Dice en Romanos 8:1, In Romans 8:1,
There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. No hay ninguna condenación en Cristo. There is no condemnation in Christ Jesus. Tenemos que tenerlo siempre en nuestra vida presente, We have to have that very present in our life every day, en nuestra forma, in the way nuestro caminar we walk con Cristo. with Christ. Si caminamos en el Espíritu, If we walk in the Spirit, no hay condenación. there is no condemnation. Hay un aprender, We have to learn, pero no una condenación. but there's no condemnation. Aprendemos de los errores, We learn from our mistakes, pero el Señor no nos condena. but God does not condemn us. Y aprendemos de las cosas que nos equivocamos, And we can learn from the things that we do wrong, porque en Cristo no hay condenación. because in Christ Jesus there is no condemnation. Tenemos que recordarlo siempre, We ¿verdad? must remember that always. Y esa es una de las, ¿verdad? De las cárceles difíciles de superar, que son la depresión, ¿verdad? That is one of the prisons that is difficult to overcome, the depression. Pero hay otras cárceles But there are other prisons que también son difíciles de llevar. that are difficult to overcome. La ansiedad. Anxiety. Si la depresión es mala, If depression is bad, la ansiedad nos hace cometer muchísimos errores. anxiety makes us make a lot of mistakes. La ansiedad la calificaba Anxiety was classified, como exceso del futuro. I would define as the excess of the future. Si antes era el exceso del pasado, If before it was the excess of the past, muchas veces estamos pensando demasiado en lo que puede pasar en nuestra vida en el sometimes futuro, we're ¿verdad? thinking too much about what can happen in the future. Temeroso de no saber We are afraid because we don't know lo que va a pasar. of what is going to happen. Y eso nos trae también, nos trae en nuestra cabeza también mucha ocupación que no deberíamos de estar ocupados. And that also brings a lot of busyness in our mind that we really should not be concerned with. Y tenemos que entender And we must que eso es understand lo que el diablo quiere, that is what the devil wants to do. mantenernos ocupados Maintain us busy para no crecer en él. so that we do not grow in Christ. Porque mientras él nos tenga ocupados, Because as long as we're busy, nosotros crecemos menos. we grow less. Mateo 6:34. Matthew 6. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble. No nos preocupemos. We don't need to worry. Nos tenemos que enfocar en el día de hoy. We need to focus on today. Hoy es el día Today is the day de poder poner la práctica a la palabra, that we can put into practice the word, de poder seguir creciendo en él. that we can continue to grow in Him. Y lo que va a pasar en el futuro, And what's going to happen in the future, Dios lo sabe. God knows. Tenemos que tener esa certeza en nuestra vida. We need to have that certainty in our life. Tenemos que tener esa fe, ¿verdad? And we need to have that faith De que el Señor tiene todo en control. that God has everything under His control, De que el Señor tiene un plan para cada uno de nosotros. that God has a plan for each one of us. Muchas veces las preocupaciones del futuro Many times the preoccupation that we have or the worry that we have about the future nos distorsionan la realidad. starts to distort what we're seeing today. Empieza por algo muy pequeño It can start with something very small, y en nuestra cabeza empieza a crecer de una manera. and in our mind it just starts to grow. Nunca nos ha pasado eso, Has that ever happened? de empezar a darle tantas vueltas a la cabeza a una cosa That we start, turning it around in our mind y la hacemos súper grande en nuestra cabeza. and we make it so big. Y después cuando aparece, And then when something does happen, al final era un problema pequeñito. in the end it was just a small Eso, problem. ese sí lo tengo yo. That one I do have. Eso el Señor, yo quiero que el Señor siga trabajando en mi vida. I want God to continue to work in that area of my life. Rebeca me dice muchas veces, Rebecca tells me many times, no pienses tanto, don't think so much. no te preocupes tanto. Don't worry so much. Y eso es algo que yo personalmente tengo que trabajar And that is something that personally I need to work on cada día más.
each day. Hay otras personas que tienen que trabajar sobre la depresión, There may be other people who need to work more with depression, unos con la ansiedad. some with anxiety. Todos tenemos algo si somos sinceros, We all ¿verdad? have De nuestra something vida. if we're honest. Y vemos como en la historia de Marta y María, And we see the story of Martha and Mary. ella estaba preocupada She was worried con con todos los haceres de su casa. with all the things she had to do. Y ese es el siguiente que quiero hablar. And that's the next one that I want to talk about. El estrés de cada día de nuestras vidas. The stress of everyday life. El estrés que tenemos The stress that we have. por querer acumular todo, Because we want to do everything controlar todo and control everything en nuestras vidas. in our lives. Y muchas veces estamos tan afanados And many times we are just so focused on it, como Marta y María. like Martha and Mary. Marta estaba afanada por todo. Martha was so worried about getting everything le done. decía al Señor, Marta, Marta, And he told Jesus, and Jesus told her, Martha, Martha, ¿por qué estás tan afanada y turbada? why are you so worried? María Mary escogió la mejor parte. has chosen the best part. Y la mejor parte para nuestras vidas And the best part for us es la palabra del Señor en is nuestras the vidas. word of God in our life. Esa es la que tiene el poder. That's the one that has the power. El poder para controlar nuestro pasado The one that has the power to control our futuro past, y, our nue- future, y nuestro presente. and our present. Ese es el carácter de Cristo en nuestras vidas. That's the character of Christ in our El que life nos va a poder sustentar cada día. that will be able to sustain us every day. Ese carácter que vamos a poder pasar por medio de las dificultades, ¿verdad? And it's the character that will allow us to go through situations. Y dice, para que veamos en Lucas 10, 41, 42. In Luke 10:41 and 42, and Jesus answered and said to her, Martha, Martha, you are worried and troubled about many things. But one thing is needed, and Mary has chosen that good part, which will not be taken away from her. Seguramente hay alguien aquí. I'm sure that there must be someone here. No levanten la mano. You don't need to raise your hand. Que están pensando ya en lo que vamos a hacer fuera, en la casa, lo que hay que hacer, lo que tengo que hacer. Who are already thinking about what they have to do when they get home. Y están perdiendo la mejor parte, And they're losing the best part, que es la palabra de Dios en nuestra which vida. is the word of God in our life. Muchas veces estamos dándole vueltas tanto en nuestra cabeza Many times we just keep this going round and round in our mind que perdemos tantas bendiciones that we lose so many blessings en nuestra vida. in our lives. Por eso recordemos That's why we need to remember que María that Mary escogió la mejor parte. chose the good part. Y es la que tenemos que coger nosotros cada día de nuestra vida. And it's the one we need to grab hold of every day of our life. La mejor parte es la meditación por la mañana de la palabra, It's meditating on the word of God in the morning en las reuniones and the meetings that we have, y en poder poner en práctica la palabra de Dios cada día. and put into practice the word of God in Cada our día daily cuando life. viene una situación en nuestra vida, And when a circumstance comes to our life, poder recoger el carácter de Cristo be able to grab hold of the character of Jesus y empezar a practicarlo en nuestras vidas. and put it into practice. En la palabra hay muchos casos que hablan sobre de pagar con el bien el mal. There are many instances in the Bible that say that you repay the evil with good, Y eso es porque esa es la forma because that is the way de obtener otro carácter que no era el del pasado. to obtain a character that is not the one based on the Es past. la práctica práctica constante de la palabra de Dios It's en nuestra constant vida. practice of the word of God in our life. Poder ver la palabra en todas las dificultades de nuestra vida, poder ver una oportunidad It's the ability to be able to see an opportunity in every circumstance in our life para que Dios sea manifestado en esa so that situación. God can be manifested. Ay, Señor. Gálatas 5, Galatians 5, del 22 al 23. 22 and 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. No, sobre eso no hay
ley. Dice There la is no law. That is what the Bible says. Ese es el fruto del carácter That's the fruit of the Spirit, que el Señor nos quiere dar en nuestra vida. based on the character of Jesus that he wants to give us. Y tenemos que ver una cosa, ¿verdad? And we need to see one thing. Que aquí dice el fruto, It says the fruit, no los frutos. not the fruits. El fruto es uno solo. The fruit is one. Y ese fruto tiene que tener todo esto en nuestras vidas, ¿verdad? And it has to be in us every day. El amor, el gozo, la paz, The love, the joy, the peace, la mansedumbre, la templanza. the gentleness, the kindness. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en nuestra vida. That's what we need to have. Eso es lo que nosotros nos tenemos que enfocar cada día That's the things we need to focus on para seguir corriendo la carrera, ¿verdad? so that we can continue this race, Hasta llegar a la meta. so that we can reach our goal. Es la única forma It's the only way que podemos hacer para llegar a la meta. so that we can arrive at that goal. Es con los frutos del Señor en nuestra vida. It's with the fruit of the Spirit. Y ese es el objetivo número uno, And that must be our first objective, la salvación en nuestra vida. the salvation of our lives. Ese es el objetivo número uno. That's objective number one. No es saber más de la palabra. It's not to know more No es of the word. no es estudiar la palabra. It's not study the word, No tener más conocimiento. not to have all this Porque knowledge, sin conocimiento, sin práctica, because knowledge without practice solo se queda en una memoria, ¿verdad? just remains as a memory. Muchas veces yo veo a mucha gente Many times I see people buscando mucho en el Antiguo Testamento, ¿verdad? they seek a lot in the Old Testament Y empiezan a estudiar el Antiguo Testamento. and they study it, Que eso está bien, which is good, pero no nos olvidemos nunca but we should never forget que es a partir de la sangre preciosa de Jesús that it's through the blood of Christ, por lo que hoy estamos aquí. the reason why we are here. Jesús el Señor decía, yo vine a darle el verdadero significado a la palabra. He said that he was the one who came to fulfill the word. Y es por esa razón And it is for that reason por la que nosotros estamos aquí hoy. that we are here today. Yo compartía el otro día también, I was sharing the other day. que me acuerdo yo cuando en los primeros comienzos, I remember in the beginning el primer año a mí no me dejaban ni leer el Antiguo Testamento. that in my first year they told me not to read the Old Testament. No me dejaban porque traía confusión, They said it would create a lot of confusion. traía distracción, It would distract me porque el punto de partida no era el Antiguo Testamento, sino Jesucristo, el Nuevo Testamento. because our starting point wasn't the Old Testament, it was Jesus. Ahí me dejaron un año And for 1 year, solo leyendo el Nuevo Testamento they would tell me, just read the New Testament para conocer so that I could a know Jesucristo, who Jesus para is, tener esa relación personal, to have that personal relationship, para tener ese entendimiento, para entender su carácter, to be able to understand his character, para poder traer los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. so that I could have the fruit of the Spirit in Es my a life. partir de Jesucristo. It all starts with Jesus. Él es el que nos libera He's the one who frees de us toda condenación. of all condemnation. Él es el que nos libera de todas nuestras cadenas. He's the one who frees us from all our chains. Él es el que nos libera de tanto peso que carreamos del pasado. And he also frees us from all the burdens from our past. Su nombre es Jesucristo. His name is Jesus Christ. Y por eso los animo, ¿verdad? And that's why I encourage you A seguir, a no parar, ¿verdad? to continue. Don't stop. Si estamos metidos en esas tres depresiones, en esas tres cárceles en nuestras vidas, If we are in any of those prisons, ánimo. I encourage you. El Señor es bueno. God is good. Sal de ahí lo más rápido posible. Try and get out of that prison as fast as you can. Y confía que el Señor tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. And trust that he has a marvelous plan for each one of us. El exceso contra la depresión, Against depression, Dios nos da gozo y paz. he gives us joy and peace. Contra la ansiedad, Against anxiety, Dios nos da fe
He gives us faith y paciencia. and patience. Contra el estrés, Against stress, mansedumbre y dominio propio. meekness, and self-control. Eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo en nuestra vida. Only the Holy Spirit can do that. Eso solo puede hacer el Señor, ¿verdad? That's the only God can do that. Dice en Filipenses In Philippians 4, 4, del 6 y 7. 6 and 7, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Amén. Amen. No nos olvidemos de eso, ¿verdad? Don't forget this, Sean conocidas todas las peticiones delante de Dios, that you bring all your prayers and supplications before God, porque eso es lo que nos va a traer, ¿verdad? because that is what will bring Guardar nuestros corazones and allow us to protect our y seguir Guard our y hearts. seguir creciendo en Él, and continue to grow in Him, porque Él hace nuevas todas las cosas, hermano. because He makes everything new. Somos hijos de Dios, ¿verdad? We are children of God, Y con Él and with Him, todo lo podemos. everything is possible. Nunca nos olvidaremos de eso. We should not forget this. No seamos esclavos, ¿verdad? We should not be slaves De la ansiedad, of anxiety, del pasado, of the past, de lo que puede pasar en el futuro. of what can happen in the future. Somos hijos de Dios. We are children of God. Lo único que nos tiene que preocupar The only thing that we should be worried about es tener el anhelo y las ganas de seguir creciendo en Él. is to have that thirst and desire to know more of Him. Crecer y aprender de la palabra, ¿verdad? Grow and learn more of the Word, Para cuando vengan los momentos difíciles en so nuestra that when the vida, difficult moments in our life come, poder pelear, we can fight, poder pelear la pelea, ¿verdad? and to fight that good fight. Y Jesucristo nos enseñaba cómo hacerlo. And Jesus showed us how to do it. ¿Recuerdan cuando cuando lo llevaron al desierto You remember when He was taken to the wilderness y el diablo and the devil le tentaba? was tempting Him? Y Jesucristo les decía, la palabra dice. And He would always say, the Word says. Y eso tiene que ser tiene que ver con nuestras vidas también. And it has to do with our lives too. Nosotros tenemos que pelear con esa misma manera. We need to fight the same way. Cuando aparecen situaciones en nuestras vidas, When circumstances happen in our life, poder decir no, we can say no, porque la palabra dice, because the Word says, porque Dios me dio una promesa para because mí. God has given me a promise. No, porque yo soy hijo de Dios. No, because I am a child of God. Esa es la forma de pelear la batalla, That's the way to fight the battles, porque la palabra dice. because the Word says. Por eso si hoy estamos peleando, So if today we are in a battle, yo los animo, ¿verdad? I encourage you. Yo los animo a salir, ¿verdad? I encourage you to go out Y a poner en práctica and put into practice la palabra de Dios, the Word of God in your life, porque esa es la forma de salir. because that's the way of getting out of Y it. esa es la forma de crecer en nuestro carácter. And that's the way of growing our character. Recuerda que el carácter del viejo hombre Remember that the character of the old man no nos puede ayudar. cannot help us. Tiene que haber algo superior, There has to be something better, que es el Espíritu Santo which is the Holy Spirit controlando nuestras vidas. controlling our life. Amén. Amen. Vamos a orar. Let's pray. Gracias, Padre. We thank you, Lord. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Padre. We thank you because you are good. Gracias porque contigo, Señor, We thank you because with you lo tenemos todo, Señor. we have everything. Gracias porque un día, Señor, Thank you because one day nos sacaste, Señor. you took us out. Nos miraste, Señor, You saw us y nos cambiaste, Señor. and you changed us. Yo te pido que sigas, Señor, trabajando, Señor. And I pray that you would continue to work Que sigas trabajando en nuestros corazones, Señor, in our hearts para seguir creciendo en ti, Señor. so we can continue to grow in you. Porque ese es el mayor anhelo, Señor, que podemos Because tener en that is nuestras our vidas. greatest desire that we can have in our life. Y yo te pido también por el día de hoy, Señor, And I ask for it today en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen.